Bien, el día de hoy vamos a empezar viendo una de las herramientas del Excel que menos amor reciben, ¿ok? Es de las que poca gente sabe cómo utilizar, poca gente sabe su utilidad, y es precisamente porque es una versión medio atontada de las tablas pivote. No por eso significa que no tenga ninguna utilidad, al contrario, en el ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a ver por qué es una mejor opción que los datos así en bruto. Y eso se llama la tabla, ¿ok? Si se fijan, cuando nos vamos aquí al diálogo insertar, tenemos dos opciones. Tabla pivote, que es la que todos conocen y aman y reverencian, y tabla, que muy poca gente lo utilizamos, ¿ok? Esta tabla, si yo les dijera así más o menos de qué se trata, van a decir, ah, pues está más o menos. Pero si yo les muestro qué es lo que podemos hacer con la tabla, van a empezar a entender cuáles son todos sus usos, cuáles son todas sus aplicaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla. Y una vez creada la tabla, les puedo explicar para qué va a funcionar. Entonces, ¿cómo crear una tabla? Bueno, tenemos de dos sopas. La primera es venirse aquí a esta pestañita y picarle tabla. O la otra es picar en el teclado control T. Cualquiera de las dos va a funcionar. Cuando yo le pico control T, voy a aplicarla con el teclado, Excel en automático intenta determinar para qué datos estoy intentando generar la tabla, ¿ok? Entonces, yo con esto voy a decirle, ah, sí, efectivamente me está seleccionando todos los datos correctos y sí, efectivamente mi tabla tiene encabezados, ¿ok? Ahora, un poquito, antes de generar la tabla, quiero darles un poquito de background, quiero darles un poquito de historia de esto. Esta base de datos, este set de datos que tengo aquí, me trae los datos de el inventario de hardware que se tiene en una compañía. Ok, tenemos el tipo, el modelo, el número de serie de esas máquinas, la descripción de la máquina. Por ejemplo, esta podemos saber que es Assign X5000 Expansion Unit. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Como analistas eso no nos interesa en lo más mínimo, nos interesa qué podemos hacer con los datos. Y nos dice en qué fecha se instaló. Entonces, ¿qué día fue el día que esa máquina llegó a ser parte de la compañía? ¿En cuántos meses se va a depreciar? ¿Y cuál es el valor bruto del activo? ¿Ok? Por valor bruto del activo es el valor en el momento que llegó. Imagínense que nuestro gerente nos está pidiendo que le demos una tabla, un set de datos, donde le digamos cuál es el valor neto del activo. Si ya se depreció completamente al día de hoy, entonces que le digamos que es cero. Y si no se ha depreciado completamente el día de hoy, que le digamos entonces cuánto queda por depreciar. Ese sería el valor neto del activo. Entonces básicamente nosotros queremos que esa tabla también se esté actualizando sola, constantemente, ¿ok? Entonces por el día de hoy, puede ser el día de hoy que se está grabando el video, 3 de marzo, o en un futuro, el próximo año, o cuando sea. Y queremos que sea fácil de manejar. Entonces, para eso es cuando vamos a empezar a meter la idea de tabla. Ahora sí, vamos a picarle control T, ya que tenemos definida la tarea. Y vamos a decir, ok, me está seleccionando todo lo que queremos. Me está diciendo que desde A1 hasta I62. Efectivamente, Excel es muy bueno adivinando dónde están los límites de mi base de datos. ¿Mi tabla tiene encabezados? Claro que tiene encabezados. Vamos dándole ok. Ya está, tada, ya se metió la tabla. Lo primero que pueden notar es que el formato se puso una versión más bonita. Y tenemos ahora filtros en automático aquí arriba. Ok, yo no tuve que ponerle los filtros. Los filtros funcionan igual que los filtros normales que acabamos de ver en los videos anteriores. Entonces por eso no se preocupen. Ahora, una vez que tenemos eso, trabajado, vamos viendo a poquito de las bondades de las tablas. La primera es esta. Les da un formato automático que, al menos según los diseñadores del Excel, es más fácil de leer. Eso ya es muy a criterio. Ese formato lo pueden ir cambiando. Ahorita vamos a ver cómo. Aparte de ese formato automático que les genera, también les va a generar aquí arriba una pestañita adicional, si se fijan es nueva, donde podemos empezar a editar la tabla. Se llama herramientas de tabla, Table Tools. Y en esta parte tenemos todos los diferentes formatos que podemos utilizar. Podemos utilizar desde el formato clásico, ninguno, formato blanco y negro, bla bla bla, y formatos ya medianones, un poquito con más faramalla, hasta formatos muy oscuros, ¿ok? Formatos donde el contraste es bastante fuerte. En mi opinión este está bueno, este nos funciona, así que vamos dejándolo así. Ya ustedes lo modificarán según las necesidades de su empresa. Segundo, nos dio estos filtros en automático. No hay manera de que se puedan deshacer de ellos, ¿ok? Se quedan los filtros. Tercero, cuando nosotros bajamos hacia abajo, valga la redundancia, si se fijan tenemos todavía los encabezados presentes, entonces sabemos qué es cada columna.
Vámonos de regreso a cuando no había tabla. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que cuando bajamos, no tenemos los encabezados de columna. Sí, se puede replicar con ciertas funciones, pero ese no es el punto. Es una de las bondades de la tabla, ¿ok? Entonces vamos volviendo a nuestra tabla y aquí está. Ya tenemos esos encabezados. También es parte genial de la tabla. Ahora, ¿qué más nos puede servir con la tabla? Bueno, podemos remover duplicados directamente desde aquí. Y eso lo que va a hacer es, va a buscar las filas que estén duplicadas, que tengan el mismo valor, y las va a eliminar, ¿ok? No se preocupen, si le pican, va a preguntarte primero en qué columnas debería buscar los duplicados, y si encuentra alguno, les va a preguntar, encontré tantos duplicados, ¿los quieres eliminar? Sí. Y si no, pues bueno, no hay mayor problema. Ahora, vamos a las partes interesantes de las tablas. Todo esto que les acabo de decir es estético hasta cierto punto. Todo esto se puede replicar utilizando otras funciones del Excel. Pero lo que nosotros queremos ver ahora es la parte funcional de la tabla. Lo primero es cómo agregar nuevas columnas a la tabla. La primera nueva columna que yo quiero agregar es, si queremos saber cuál es el valor neto del activo, tenemos que saber cuánto se ha depreciado hasta el día de hoy. Si yo quisiera agregar una nueva columna, lo único que voy a hacer es escribir depreciación acumulada. ¿Y qué va a suceder? Si se fijan, ya me agregó una nueva columna. Yo no tuve que agregar nada, simplemente escribí justo al lado de la tabla y me agrega la nueva columna. La misma lógica aplicaría para una nueva fila. No es que lo quiera hacer ahorita, pero si yo vengo aquí y escribo otra vez NWS, ya, si se fijan, el límite de la tabla se expandió para llegar hasta aquí abajo. Esta la voy a eliminar porque no quiero agregarle ese nuevo registro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Una vez habiendo agregado la columna de depreciación acumulada, queremos saber cuánto se ha depreciado hasta el día de hoy. Entonces, primero hay que saber cuál es la fórmula del día de hoy. Si recuerdan sus videos de fecha, la fórmula de hoy es hoy, o today. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Ya está, tenemos la fecha del día de hoy, aquí presente. Entonces ya lo único que nos queda es restar día de hoy menos la fecha de instalación. Y fíjense lo que va a pasar. Si se fijan, nos llenó toda la columna. Pero solo el primer registro está bien. ¿Por qué? Porque el primer registro sí le estamos apuntando directamente a M1. Excel automáticamente asumió que se iba a estar bajando constantemente. Y en el siguiente está apuntando a M2, M3, M5 y así consecutivamente. Nosotros no queremos eso. Entonces hay que arreglar eso. Entonces yo diría, vamos fijando la referencia. O lo que sería mejor, bueno, en mi opinión siempre es mejor, dándole nombre a esto. Vamos a ponerle que el nombre es fecha hoy. Y vamos a decir aquí, en vez de hacer referencia a M1, vas a hacer referencia a fecha hoy, que es el nuevo nombre que acabamos de darle a nuestra columna de hoy. ¿Qué sucedió ahí? Resulta que fecha hoy no puse el nombre bien, jeje. Entonces ahora sí ya lo corregí. Y si se fijan, nos devuelve la depreciación acumulada. Ahora sí la correcta, pero en formato de fecha. Eso no me sirve de nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la columna. Podemos hacerlo de dos sopas. Podemos seleccionar toda la columna J. O pongan su cursor sobre cualquier elemento de la columna y le pican control espacio. Y una vez con control espacio, le selecciona toda la columna. Y vamos a cambiar el formato. El formato yo lo quiero en formato de número, que me dé el número de días que han transcurrido entre la fecha de instalación y el día de hoy. Si se fijan, aquí tenemos 1425 días transcurridos. Ahora, eso lo queremos traducir a meses. Entonces vamos a decir depreciación acumulada en meses. Dentro de esta misma fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo único que vamos a hacer es dividir entre 30 días. Si se fijan, nomás apliqué eso para el primer registro y toda la tabla se actualizó sola. ¿Ok? Y aparte, el formato me lo está respetando todo bien. Entonces ya tenemos aquí con que la depreciación acumulada va a ser de estos meses. Problema, ¿qué es lo que están viendo aquí? La depreciación de esta máquina era de 43 meses. La depreciación acumulada es de 47.5. ¿Eso qué significa? El valor del activo ya es cero, ya se depreció constantemente. ¿Cómo podemos incluir eso dentro de la que sigue? La siguiente columna que quiero agregar es el valor neto del activo. Eso es básicamente lo que nos estaba pidiendo nuestro jefe, ¿verdad? El valor neto del activo lo vamos a sacar. En teoría, lo único que deberíamos de hacer sería, pues, vamos a decir que
el valor bruto entre cuántos meses han transcurrido, digo, entre la depreciación total por, a eso lo multiplicamos por la depreciación acumulada, y ese resultado lo único que hacemos es, se lo restamos a el valor bruto del activo. Ok, el problema es que vamos a empezar a tener valores negativos. ¿Por qué? Porque este activo que vale $3,099 ya lleva 47 meses de depreciación y solo valía 3. Yo quiero que cuando la depreciación acumulada sea mayor que la depreciación normal, el valor neto del activo sea 0. 0 totalmente. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es agregar un condicional, un if. Y ese if, ¿qué le vamos a decir? Lo mismo que les acabo yo de relatar, pero en lenguaje de computadora. Si la depreciación acumulada es mayor que la depreciación normal, entonces devuélveme 0. Si no, si aplica la formulita que acabamos de hacer aquí. Y ahí está. Si se fijan, yo solo tuve que arreglar uno y el resto solito se arregla también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la bondad de la tabla es que podemos hacer ese tipo de referencias. Ahora, imagínense que yo estoy buscando pues los totales. ¿Qué puedo hacer? Básicamente lo que haríamos en cualquier otra situación es igual a sum y sumamos todas estas cosas. No vamos a hacer eso, es muy barbárico. ¿Por qué? Porque teniendo tabla, la tabla en automático nos permite agregar totales. ¿Y cómo le vamos a hacer? Nos vamos a nuestras herramientas de diseño de tabla y vamos a escoger aquí Total Row, ¿ok? O Control Shift T. Esta fila de total, si se fijan, me agrega una fila de total aquí al final de la tabla. Y luego yo puedo ir a seleccionar cuáles son las columnas donde yo quiero agregar totales. Aquí, por ejemplo, si se fijan, cada columna que selecciono nos va a dar una lista validada de diferentes funciones que yo puedo seleccionar. Entonces, ¿cuál es el total de valor activo neto? Le pico aquí y me va a sugerir que usemos suma. Efectivamente, suma es la herramienta que necesitamos para sacar el total. Pero yo también podría decirle cualquiera de estas otras. El promedio de mi valor neto de los activos es $1,275. La cuenta, hay 61 activos presentes. El máximo, hay 4,495. El mínimo, pues ya, mínimo es 0, obviamente. Nos vamos a dejar con suma. Si yo quiero agregar totales dentro de otro rango, dentro de otra columna de esta tabla, pues simplemente voy y selecciono la última fila, la fila de total. Y si se fijan, está en blanco, pero ya me está dando aquí una flechita donde me está ofreciendo, de nuevo, todas las funciones que yo debería utilizar. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, suma. Ok, entonces ahí ya me dice, la suma de los activos del valor bruto es de 503,000. La suma del valor neto es de 77,000. Podemos hacer todo tipo de operaciones ahí. De nuevo, podemos sacar promedio, podemos sacar desviación estándar, máximo, mínimo, lo que quieran. Entonces, básicamente esa es la primera parte de tablas. Esta es la primera parte donde hablamos de las bondades de las tablas. Ahorita en el siguiente video vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con tablas que también son bastante geniales a la hora de estar trabajando con ellas.